Un headcanon es una interpretación o idea personal de un fan sobre una historia ficticia que no está confirmada por la obra original pero tampoco lo contradice directamente. En este video les traigo 5 headcanon de Inky Killer Sans, los cuales tocan temas sensibles, como el suicidio o la culpa interna. Dicho todo esto, podemos comenzar. Número 1. El papyrus de Ink sí podía sentir, y esto se nota en las reacciones de tristeza y preocupación cada vez que aparecía. Aunque no podía hablar, su manera de comportarse reflejaba una personalidad protectora y empática, alguien que estaba siempre pendiente de los demás. El silencio no lo hacía menos humano, sino más cargado de emociones internas que nunca encontraba cómo expresar. Todo esto se vuelve mucho más oscuro si recordamos que Ink decidió suicidarse frente a él. Presenciar la muerte de un hermano de esa forma deja huellas imborrables, culpa, impotencia, la sensación de no haber podido hacer nada. Es inevitable preguntarse qué fue de Papyrus después de ver a su hermano quitarse la vida, cómo cargó con ese recuerdo y de qué manera lo transformó en algo que seguramente lo acompañó siempre. Número 2. Ink se obliga a ser feliz. Cuando llora, en realidad es porque su cuerpo reacciona de manera instintiva a un estímulo triste, aunque él mismo no entienda el motivo. Su desconocimiento sobre lo que siente lo lleva a un acto casi automático: tomar viales de felicidad para silenciar ese malestar. Es como tapar un agujero con algo frágil que tarde o temprano se rompe. Muchas personas recurren a mecanismos parecidos cuando no logran afrontar sus propios sentimientos, buscan apagar el dolor en lugar de comprenderlo. Ink no lo hace porque quiera mentirse a propósito, sino porque no sabe identificar qué le pasa, y al no entenderlo, lo evita. Número 3. Ink no muestra sus dibujos porque la mayoría son un reflejo de lo que guarda dentro. Son creaciones con poco color, incompletas y sin emoción. El arte, al final, es un espejo del interior, y en su caso revela vacío, fragmentos inconclusos y una falta de vitalidad que contradice la imagen alegre que intenta proyectar. Enseñarlos sería desnudar sus carencias, dejar que los demás vieran esa parte rota de sí mismo que tanto oculta. Por eso los mantiene escondidos, teme que al verlos los demás lo descubran, que logren ver lo que ni él mismo se atreve a aceptar. Número 4. Lo que Ink teme de verdad no es morir, sino dejar de tener un propósito. Siente que su final llegará el día en que sus esfuerzos y sus creaciones dejen de inspirar, cuando su trabajo ya no provoque nada en quienes alguna vez le dieron sentido a su existencia. Esa chispa es lo que lo mantiene vivo. Para él, dejar de ser recordado o de despertar emoción equivale a una muerte más profunda que la física, porque significa perder lo único que justifica su permanencia en el mundo. Su miedo no es a la nada en sí, sino a dejar de ser importante para los demás, a desvanecerse en la indiferencia. Número 5. Muchas veces aparenta olvidar cosas, pero no porque realmente lo haya hecho, sino porque no se siente capaz de enfrentar conversaciones que lo tocan demasiado. Al no saber reconocer lo que siente, se refugia en ese olvido fingido para no exponerse. En realidad, lo que hace es esquivar aquello que no puede comprender ni controlar. Ese tipo de evasión lo protege a corto plazo, pero lo va dejando más aislado y lo aleja del entendimiento de sí mismo. Aunque parezca una simple excusa, es la forma que tiene de escapar de situaciones que le resultan demasiado pesadas para soportar. Número 1. Killer tiene un mecanismo de defensa que recuerda al de las hienas: ríe cuando sufre o siente un dolor intenso. Esa risa no significa alegría, sino todo lo contrario, es la manera en que su cuerpo y su mente liberan la tensión acumulada. Es un recurso que usa para ocultar lo que realmente le ocurre, disfrazando el dolor con algo que parece ligereza. La risa, en su caso, es un grito encubierto, un lenguaje que aprendió a utilizar para sobrevivir a lo insoportable. Número 2. Duerme muy poco porque cada vez que cierra los ojos las pesadillas lo arrastran. En ellas revive sus actos pasados, escenas que se clavan una y otra vez como un recordatorio imposible de borrar. Para él, dormir no es descanso, sino enfrentarse a un juicio constante, y por eso retrasa al máximo el momento de hacerlo. El insomnio se convierte en su refugio, aunque lo desgaste lentamente. Su propio pasado no le permite tener paz. Número 3. Si Killer estuviera en Outertale, le desagradaría el lugar por una razón particular. El punto de guardado tiene forma de estrella, y cada una sería para él un recordatorio cruel de todas las veces que su mundo se reinició, siempre para terminar en el mismo final genocida. En lugar de belleza,
Vería repetición, ciclos que lo condenan a recordar que nada cambia, que está atrapado en un destino que se reinicia eternamente para concluir en la misma tragedia. Número 4. La razón por la que su apodo es Killer es porque lo vive como una forma de castigo. Cada vez que lo llaman así, siente que se borra un poco más lo último que quedaba de su antigua identidad, la de un Sans. El nombre funciona como una marca que lo reduce a sus crímenes, como si todo lo demás de su ser hubiera desaparecido. No es solo un apodo, sino una cadena que lo obliga a cargar con su pasado y le recuerda lo que perdió, borrando la posibilidad de volver a ser quien era. Número 5. No le importa que Nightmare lo amenace porque tampoco le importa morir. Killer no se ve a sí mismo como una persona con valor, sino como un objeto que otros utilizan según la línea de tiempo en la que se encuentre. En algunas, ese uso puede ser positivo, como cuando logra encontrar compañía y un rastro de identidad junto a Color. En otras, termina completamente sometido y obligado a hacer cosas contra su voluntad, como sucede con Nightmare. Su existencia fluctúa entre ser utilizado de manera que le devuelve un poco de sí mismo, o ser reducido a un instrumento sin voz. Por eso la muerte deja de serle relevante, ya siente que no le pertenece ni siquiera su propia vida. Bueno, esos son mis headcanon, como pueden ver la mayoría por no decir todos son bastante pesimistas o oscuros, la razón es porque ambos personajes son mis favoritos. Además me identifico demasiado con ellos en ciertos aspectos, así que la mayoría de mis headcanon son para profundizar el malestar psicológico en el que se encuentran. Sin embargo, aquí les traigo dos headcanons lindos de cada uno para no dejarles con mal sabor en este video. Killer. 1. Cuando se fue con Color ambos adoptaron un gatito y Killer le puso Dream. 2. A veces usa su DT descompuesta para hacer dibujos en paredes y así molestar un poco a las personas o sacarles una sonrisa. Inc. 1. Su magia es de color blanco, por lo que si pudiera activar un cuerpo mágico, en lugar de ser multicolor como muchos creen, yo pienso que sería de color blanco, por lo que él seguramente se haría tatuajes. 2. Si tuviera hijos, a diferencia de lo que muchos creen, él sí sería un buen padre, dado que serían sus creaciones, por lo que su cuerpo tendría un instinto natural de querer protegerlos. A pesar de no poder expresar sus emociones, recordemos que su cuerpo reacciona ante sus instintos primarios como si fuera un animal. Esto lo explico más a fondo en mi análisis psicológico. Bueno, dicho todo esto, muchas gracias por ver el video. El siguiente será profundizando sobre el verdadero Inc., no el que todos conocen que es muy alegre, sino que esta vez vamos a tocar un tema más profundo y como siempre van a tener sus clases de psicología gratis. Denle apoyo a este video, los quiero mucho mis estrellitas, adiós, los amo.